¿Cómo están amigos profesionales de la belleza? Continuando con la saga Colores de temporada 2025, te tengo ahora otra técnica adicional. ¿Recuerdas que en la clase pasada estuvimos viendo la técnica de las mechas melting? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un grupo de mechas que está dando que hablar, pero que ya viene como temporada 2025, que son las mechas Burgundy, ¿ok? Las mechas Burgundy no es nada más ni nada menos que las mechas inspiradas en los tonos rojos irisados, ¿ok? Ahora, he por ahí estado investigando un poco sobre el tema de las tendencias y todo eso, lo que tiene que ver con la moda. Y claro, ¿no? Dicen, ya no más los tonos violetas, ahora vamos por los tonos irisados. Ok, oye, pero ¿el irisado qué es? ¿No es violeta? Ok, el color es violeta, el reflejo es irisado. Entonces no es que dejemos de lado el color violeta y nos vayamos ahora al irisado que no es violeta, porque igual sigue siendo violeta. El problema es de que cuando se usaban y se usó mucho este tono violeta, se hablaba mucho de los tonos de fantasía, ¿ok? Y un color violeta en fantasía a un color violeta del reflejo irisado, hablando de tonos, de tintes, de coloraciones, es totalmente diferente, ¿no? Porque la coloración irisada, que el reflejo irisado, que vendría a ser color violeta, en una coloración te da pues un efecto mucho más natural. Y cuando digo natural es porque parecería el color de tu cabello, no un color de fantasía, es decir, que inmediatamente te das cuenta, ah, mira, es un color que parece un pelo de muñeca, un cabello de muñeca, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, yo me imagino de que han querido hablar sobre eso, pero ya sabes que el reflejo irisado viene del color violeta, así que continúa el violeta, pero como reflejo irisado. Entonces, como vemos en la imagen, dentro de las mechas claras que tenemos, de estas mechas Burgundy, vamos a hablar sobre los cabellos decolorados, ¿ok? Los cabellos decolorados hasta una altura 9. Y los cabellos decolorados hasta una altura 9 sabemos que nos arrojan un fondo de aclaración amarillo claro, que es 9,03. Y los cabellos decolorados hasta una altura 8, ¿ok? Nos vendrían a dar un fondo de aclaración 8,3. Entonces, vamos a trabajar sobre estas alturas que vendrían a ser las alturas más claras, porque ojo con algo, y esto es muy importante decirlo, cuando nosotros vas a ver de que cuando trabajamos estas mechas, como por ejemplo a continuación, que vamos a trabajar esta imagen y uno dice, ok, ¿qué le pondría como base a este color de mechas? Bueno, sería ideal tener una base como por ejemplo un 5,5, ¿no? Un castaño claro caoba. Y para lograr esa base, sabiendo que el fondo de aclaración es 5,64, podríamos aplicar el 5,1. ¿Por qué? Porque la mitad de ese cenizo, ¿ok? Recordando de que el 5,1 es como decir que tengo 1 kilo de ceniza y de ese kilo de ceniza utilizo la mitad, solamente para que esa mitad, medio kilo, neutralice el fondo de aclaración cobrizo del fondo de aclaración de un 5, que es rojizo anaranjado, que en número sería 5,64, y el cobre se pierde y me quedé solo con el rojo. Y el rojo se juntaría, que tendría 1 kilo de rojo, se juntaría con este medio kilo de ceniza que me sobró y estaría teniendo un 5,61 que termina siendo un tono caoba a nivel de la base. Y luego, a nivel de las mechas, si quiero trabajar mechas a la altura de un 9 en este reflejo, hay que pensar que el fondo de aclaración de un 9 es ligeramente amarillo, es decir, un amarillo claro, 9,03. Por lo tanto, tendrías que ponerle un 9,62, ¿ok? Donde te quedaría el tono como si fuera un 9,6 ligeramente amarronado, ¿ok? Ahora, lógicamente, si yo deseo que el reflejo que se ve, me quede tal cual como yo lo estoy viendo, entonces acá tienes dos opciones. Ojo con lo que te voy a decir. Acá tienes dos opciones. La primera opción sería realizar en ese fondo de aclaración 903, ¿ok? Una técnica de precoloración. Y precolorar, ¿para qué? Para que ese fondo de aclaración deje de ser dorado y se convierta en rojo. Entonces hay que hacer una precoloración con un tono rojizo a la misma altura.
¿ok? Y sobre ese fondo, falso fondo que he creado de precoloración, le aplicaría ahí sí el 9,62. Oye, Pedro, pero ¿sabes qué? No tengo 9,62. No te preocupes, pero seguramente sí tienes un 8,62. Entonces, si tienes 8,62, ponlo en partes iguales con un 10 natural y ahí vas a tener tu 9,62. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si no sabes, no puedes, por X motivos, no puedes realizar la técnica de precoloración? Entonces ahí sí te sugiero poner 3/4 de 9,62 y un cuartito nada más, un cuartito de un tono que podría ser un 7,26, 8,26 de preferencia, un 8,26 que te va a aportar ese toque de irisado que estás buscando para que te quede tal cual como ves en la imagen. ¿Ok? Entonces, 3/4 de 9,62 y un cuarto de 8,26. Entonces, con esa fórmula vas a lograr exactamente ese color. ¿Ok? Y si no, haces la precoloración y aplicas directamente el 9,62. Y si no lo tienes, 8,62 con 10 en partes iguales. Oye, Pedro, no tengo 8,62, solo tengo 7,62. Ok, 3/4 de 7,62 y un cuarto de 10 natural. Esa va a ser tu mezcla. ¿Ok? Muy bien. Y como quinta opción, los cabellos altura 9, cuyo fondo de aclaración es, altura 8, ¿ok? Los cabellos altura 8, cuyo fondo de aclaración es 8,3 y ya con ese fondo de aclaración yo tendría que aplicar un 8,62, que seguramente de todas maneras lo tienes, ¿no? Entonces ahí sí no habría problema. Y si no, creas el 8,62 con 7,62 y 9 natural, ¿ok? Muy bien, entonces aplicas directamente el 8,62, pero si lo vas a aplicar directamente el 8,62, tendrías que hacer también una técnica de precoloración. Y ahí sí, ojo con lo que te voy a decir que es muy importante, ¿eh? Ahí sí no puedes dejar de lado la técnica de precoloración. ¿Por qué motivo? Porque si tú aplicas 8,62 sobre el fondo de aclaración 8,3, el 0,6 con 0,3 se van a juntar, ¿ok? Y es como si estuvieras creando un tono cobre, ¿ok? Pero de todas maneras, antes de que pase eso, lo que va a pasar es la neutralización. Y ese medio kilo de irisado va a neutralizarte la mitad de ese dorado. Y la mitad de ese dorado va a crear digamos, un marrón. Y la otra mitad del dorado va a juntarse con la mitad de ese rojo y van a crear cobrizo. ¿Okay? Entonces estarías creando 1 kilo de cobrizo y tendrías medio kilo de rojizo. Entonces te quedaría 1,46 ligeramente amarronado. Algo totalmente diferente a lo que estás buscando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Precoloración. Precoloración a la altura de un 8, con un 8, sabiendo que es un 8,3 el fondo de aclaración, yo te recomendaría precolorar con 8,60. Y sobre esa precoloración le vas a aplicar el 8,62 y te va a quedar tal cual el 8,62 como debería ser. Te acordarás de mí cuando lo hagas. Va a quedar muy lindo. Luego la segunda modelo tendríamos en base intermedia. Y en base intermedia decoloramos el cabello hasta un 7 y vamos a tener fondo de aclaración 7,43. Cabellos coloreados hasta un 8 con fondo de aclaración 8,3. Y estamos buscando obviamente esta técnica de mecha burgundy donde queremos un tono rojizo irisado. Obviamente lo que vamos a hacer en la base, para este tipo de base me convendría que la base sea como un 4,51, que es como un caoba a la altura de un 4, pero como que un poco enfriado el caoba, ¿no? Entonces, acá yo te recomendaría aplicar el 4,51 de manera directa, que sí existe dentro de los tonos en algunos laboratorios. Y lo aplicas de manera directa. ¿Por qué? Porque ese 4,51 se va a encontrar con el rojo y el caoba siempre es un poco más fuerte que el rojo, así que no te va a dar problemas y te va a quedar esa base. Luego tenemos los cabellos a altura 9, los cabellos a la altura fondo aclaración 7, donde el fondo aclaración es un 7,43, ¿ok? Y este fondo aclaración 7,43, yo quiero que me quede un 7,62 o por último que me quede un 7,52, como más o menos se ve en la imagen. Entonces para eso sí tendrías que aplicar el 7,62. Pero si aplico el 7,62, ¿por qué
no me quedaría el 7,62. ¿Y por qué se iría hacia el caoba? Es la pregunta. Porque el 762, al juntarse con el fondo de aclaración 743, los dos reflejos de medio kilo secundarios se van a neutralizar. Y ojo, van a amarronar el color. ¿Ok? Entonces, ¿qué te quedaría? Te quedaría 1 kilo de rojo y 1 kilo de cobre, por lo tanto te quedaría un 7,64. Pero te quedaría un 7,64 ligeramente amarronado. Ese ligeramente amarronado va a hacer que tu rojo se vaya hacia el caoba. ¿Ok? Y si estamos en altura 8, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo justamente en esas mechas que están en la imagen altura 8? Entonces ahí sí estamos viendo de que tendríamos que hacer también la precoloración en el fondo aclarado en 8,3 con un 860, recuerda, tinte puro más agua. Eso lo aplicas, lo peinas con un peine fino y cuando ya no salga nada en el peine, ahí aplicas el 862 de manera directa, ¿ok? ¿Qué sucede si tú me dices, Pedro, pero yo quiero que me quede 762, digamos, en el anterior, para que me quede sobre un fondo de aclaración 743? Entonces lo que podrías hacer ahí sería... Rápidamente te voy a decir dos opciones. La primera opción es que aclares sabiendo que quieres 762. Ojo, yo sé que quieres 762, pero igual aclaras hasta 8. Aclaras hasta 8, precoloras ese fondo con 760, ya no con 860, sino con 760 y le aplicas el 762. Y vas a ver que te queda precioso tu 762 de manera directa. ¿Ok? Si no, no se va a notar mucho el 762 por el fondo de aclaración que es 743. Y luego la tercera y última modelo, que sería ya trabajar en mechas más oscuras en este tipo de técnica que estamos viendo. Y aquí lo que haríamos sería decolorar el cabello hasta un 5, ¿ok? Y donde mi fondo de aclaración sería 564 para las mechas. Y luego el fondo de aclaración 6,4 para obtener también trabajo de mechas a la altura de un 6. Aunque vemos de que ahí ya no se ve tanto el 62, que más se puede ver un 6,5 o 5,5 yéndose hacia el caoba irisado, porque dentro de esas tonalidades están las mechas burgundy, ¿ok? Entonces... y son mechas que se trabajan sobre todo más, digamos, en bases oscuras e intermedias, ¿no? No mucho en bases claras, pero igual te da la opción en bases claras. Entonces, como base, me gustaría un 4,4. Sabiendo que mi fondo de aclaración es 4,6 en el color base, ¿ok? Entonces, tendría que aplicar un 4,3. ¿Por qué? Porque el 4,3 se va a juntar con el fondo de aclaración 4,6 y por colorimetría 3 y 6 van a darme el color que deseo, que es 4,4. Y luego los cabellos decolorados a altura 5, cuyo fondo de aclaración es 564, podría aplicar un 5,62, obteniendo y dándome como resultado un 5,65. O sea, ustedes saben que entre el 5,62 y 5,65 realmente son muy parecidos. Cuando tú ves un caoba o un irisado acompañando un rojo primario, a veces como que te engaña la vista y nos aprovechamos de esto para poder aplicar un 562 y que nos dé como resultado un 565 y que está dentro de la misma tendencia, así que no hay problema. Y luego los cabellos a altura 6, cuyo fondo de aclaración es 6,4, donde podríamos aplicar un 6,22. ¿Por qué? Porque el 2 con 4 van a crear caoba. Entonces me quedaría 6,52. Perfecto para este tipo de tendencia de mechas burgundy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, espero haberte ayudado bastante con estas propuestas en mechas oscuras, intermedias y claras dentro de esta tendencia 2025 como son las mechas burgundy, ¿ok? Entonces, solo me queda decirte que recuerdes seguirme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Pedro Cuervo Academy. Si estás viendo el video, tú suscríbete al canal
y toca la campanita para que pueda avisarte siempre de todos los videos que estoy subiendo todas las semanas, ¿ok? Y recordemos siempre que el conocimiento nos da poder, el poder nos da confianza y es esa confianza la que fideliza a tus clientes. Nos vemos. Chao.